Buenas noches. Buenas noches, John, Jennifer, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me alegra. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha pasado? Bien, bien, Marta, gracias. Valeria, Fabián, ¿cómo les ha ido? Jan. Profesor, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, profe. Excelente, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Me alegra, me alegra. Esperémonos unos segundos que lleguen el resto de las personas. Les voy a compartir la asistencia para que por favor la vayan firmando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Yuleidi, ¿cómo le ha ido? Le estoy Bien, enviando la profe, gracias. asistencia para que por favor lo vayan firmando. ¿Qué grupo debe iniciar el día de hoy las exposiciones para que por favor vayamos cuadrando la presentación mientras terminan de conectar el resto de compañeros? Profe, nos toca a nosotros. ¿Nos puede hacer el favor de dejarnos compartir pantalla? Claro que sí, Jennifer, ya puedes iniciar a compartir. ¿Se está bien, profe? Sí, Johan. Sí, sí, sorry. Profe, ¿ya comenzamos o esperamos a los demás compañeros? Esperemos 2 minuticos a ver, vayan llenando la asistencia, por favor. Bueno, Profe, en la asistencia donde decía que opción 1 pregunta sin título, ¿eso qué es, profe? De pronto una pregunta que se me corrió, que no alcancé, no la respondas, ¿no? Que me fue una pregunta ahí sin encabezado. Entonces, dejémosla, no la pide obligatoria. Dejémosla sin responder que yo la elimino acá.
En el fin de semana, desde el viernes algunos, el sábado otros, les estuve compartiendo algunas observaciones con los temas que habíamos ido discutiendo al examen, al taller del examen final. A cada uno le hice los comentarios con el objetivo de que fueran mirando esos comentarios y los vieran tratando de despejar las dudas para el examen final. No necesariamente tenían que enviarlo las correcciones nuevamente, sino que las tengan en cuenta al momento de presentar el examen final ya consolidado con cada uno de los estados que hemos mirado el día de hoy y las notas, como nos lo explicarán los compañeros del día de hoy, pues las notas espero unas notas muy básicas, no tan profundas, porque pues eso lo vamos a ir mejorando en el transcurso de la vida. Entonces, sí les pido de que revisen esas observaciones. Le hice una observación a una persona por grupo, porque también me quedaba difícil, 4 o 5 personas montaron el trabajo, entonces los agrupé por grupo y les comenté a uno, y casi siempre les decía a la persona a quien les comenté para que ustedes socialicen la respuesta y mirar cuáles son las inquietudes, cuáles son las observaciones que hay pendiente con alguno de los temas. Entonces, si quiere, podemos dar inicio ya a la presentación para ir agilizando, teniendo en cuenta que son 2 grupos que hay el día de hoy, y lo posible de pronto pueden haber algunas dudas relacionadas con el taller. Ya hoy sería la última clase que nos veríamos todos juntos. El taller deben enviarlo el día viernes para en lo posible yo poder revisar el fin de semana, y el próximo lunes vamos a tener la socialización del taller, pero la socialización la vamos a hacer únicamente en grupos de trabajo. O sea, voy a agendar o voy a programar una hora de sustentaciones, que lo ideal es que cada grupo no demore más de 10 minutos. Entonces, y cada uno se le va a citar. Por ejemplo, el grupo 1, aspiro a comenzar a las 6 en punto de la tarde si no hay ninguna interrupción. Entonces, el grupo 1 me expondrá de 6 a 6 y 10. Yo creo que con 10 minutos es más que suficiente para explicar cada uno de eso. Entonces, la mecánica es la siguiente. Estamos hablando del grupo de Fabián. Fabián me explicará el estado de el balance de prueba del primer año. De pronto Jennifer me explicará, se me ocurre a mí, los asientos contables. Johan me explicará el estado de resultado del balance general del año 2019. Maurelis me explicará el del 2020 y Yarlady me explicará las notas, se me ocurre a mí. Entonces, solamente van a estar cada uno de los grupos. Yo con anticipación les envío la agenda para irnos programando a la hora que va a tener el encuentro cada uno. Y así poder evacuar ya con el último componente de la asignatura. Ya está establecido el grupo el calendario académico para el siguiente semestre. Entonces, deben de ya ir mirando, iniciar su proceso de matrícula. Las personas que no tengan ningún inconveniente, ir agilizando ya ese proceso de legalización del próximo semestre. Entonces, le doy paso a los compañeros Fabián y compañía para que inicien con su presentación el día de hoy. Bueno, profe, comienzo yo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó a nosotros hoy fue nota a los estados financieros. Mi grupo está conformado por Fabián de la Rosa,
Johan Mengual, Maureli Rojas, Yarlady Castro y mi persona, quienes habla Jennifer Villamil. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las notas de los estados financieros. Primero les voy a leer y luego les amplio más la información. Esta sesión establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de resultados si se presenta, estado de resultados y ganancias acumuladas combinados, claro si se presenta, y estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Bueno, ahora les voy a decir qué son las notas a los estados financieros. Son las aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros, con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Estas notas también deben incluir un resumen de las políticas contables que la empresa ha utilizado para preparar su información. Y al redactar ese dicho resumen, es difícil establecer qué se considera significativo y qué no. Por eso cada empresa debe incluir la información necesaria que le permita a los usuarios entender como la forma en que se han elaborado los informes o la situación financiera de la entidad. Ejemplo, la forma en que se han elaborado los informes lo podemos explicar en el marco normativo que utiliza la empresa, las políticas contables y las bases de medición. Siguiente. Objetivos. El objetivo de las notas a los estados financieros es proporcionar información adicional, pormenorizada, sobre las normas de contabilidad aplicadas en la preparación de estados financieros, el cumplimiento de disposiciones legales en el campo tributario como de seguridad social. Este objetivo más que todo nos quiere decir, o sea, que el objetivo de la nota de los estados financieros es brindar los elementos necesarios para que cuando una persona se acerque a una empresa, a leer la información que esa empresa tenga, o sea, pueda comprenderla claramente y pueda tener una mayor utilidad o claridad de eso, o sea, de esa información que leyó. Porque claro está que de poco nos sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos o información necesaria para entenderlo. Ejemplo, cómo se realizaron esos estados o cuáles fueron las políticas contables que utilizó la empresa. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañero. A mí me tocó característica de las notas. Las notas a los estados financieros se caracterizan principalmente por lo siguiente. Estas notas por sí solas no constituyen un estado financiero, más por lo contrario, son parte integral del mismo. Literalmente comunican el cumplimiento de normas contables, tributarias y sociales, aplicadas en la empresa hasta el cierre del ejercicio, como también hasta la fecha de emisión de los estados financieros. Revelan hechos que conllevan a evaluar importantes u operaciones que generan incertidumbre sobre determinadas operaciones. Explican lineamientos técnicos para conllevar a una mejor comprensión de información expuesta del estado financiero. Pasa, Johan. Ejemplo de las notas de los estados financieros. Una empresa está constituida por 3 socios. Cada socio hace un aporte de cuota de capital. Socio 1 aporta 100.000, el otro 100, el otro 100. Cada uno tiene un número de cuota de capital. El primer socio tiene 140.000, el segundo tiene 300, perdón, el tercero tiene 300 más, para un total de 2.000. Cuota de capital aportado. Uno tiene el primer socio aportó 140, el segundo 30.000, el tercero 30.000 para un total de 200. Y en la participación, el primer socio tiene una participación del 70%, el segundo socio uno de 15% y el tercer socio otro 15% para un total de 100 de participación. Muchas gracias. Los dejo con Johan. Bueno, yo les vengo a explicar las estructuras de las notas. Principalmente para explicar la estructura de las notas tenemos que saber qué es una estructura de las notas. Cuando se elaboran los estados financieros, es necesario juntar las notas pertinentes a fin de facilitar la comprensión, interpretación y análisis de los estados financieros. Y para ello se debe seguir una estructura que es la que vemos en pantalla.
Información acerca de las bases para la preparación de los estados. Las bases quiere decir cada departamento de la empresa con su información pertinente para poder elaborarlo. Información con relación a las políticas contables significativas utilizadas por la entidad. Pues para poder realizar esta estructura se necesitan las bases contables, pero no todo, sino un resumen concreto que pueda ayudar en esto. Una declaración de cumplimiento con las NIT. Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos. Los pasivos quieren decir todo lo que la empresa pueda llegar a deber o obtener. Revelación de información no financiera como los objetivos y políticas de gestión de riesgo financiero. Los riesgos que pueda tener la empresa a futuro o presente. Información relevante para comprender la información financiera presentada. Después de presentar esta estructura, pues se hace como un ordenamiento de qué riesgo o qué podría pasar si no se llevan a cabo. Igual que en la normativa, en la normativa colombiana, en NIT, las notas deben venir referenciadas en el acuerdo de los estados financieros de la entidad. Las notas a los estados financieros deben presentar información con relación a las bases de medición utilizadas por la entidad, como podrían ser costos históricos conforme a lo establecido para inventarios, propiedad, planta y equipo, entre otros. Costos de reposición, valor neto realizable para efecto de valorar el inventario al compararse con su importe en libros. Valor razonable para el uso en la medición de algunos instrumentos financieros, en la medición de propiedades de inversión, entre otros. Importe recuperable cuando el activo se encuentre deteriorado de conformidad con lo establecido en las NIC 36, deterioro de los valores de los activos. Valor razonable menos costos relacionados con la venta, como lo describe la norma de activos biológicos. Costos amortizados para la mediación de algunos instrumentos financieros. Respecto del uso de estimación en los estados financieros, una entidad debe revelar información en relación con la naturaleza de los supuestos utilizados. Las incertidumbres generadas en la estimación de partidas en los estados financieros, la sensibilidad del importe en libros a los métodos y estimaciones implícitas en su cálculo, incluye las razones de tal sensibilidad. La resolución esperada de las incertidumbres tales como consecuencias razonables posibles dentro del año próximo. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero. Información a revelar sobre políticas contables. Para una entidad es importante informar a los usuarios acerca de la base o bases de edición utilizada en los estados financieros. Por ejemplo, costo histórico, costo corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable. Puesto que esta base sobre la que una entidad elabora los estados financieros afecta significativamente el análisis realizado por los usuarios. Cuando una entidad utiliza más de una base de medición en los estados financieros, por ejemplo, cuando se han revaluado clases de activos concretas, será suficiente con proporcionar una indicación con respecto a las categorías de activos y pasivos a los que se ha aplicado cada una de las bases de medición. Una entidad revelará sus políticas contables materiales o con importancia relativa. La información sobre una política contable es material o tiene importancia relativa cuando considera conjuntamente con otra información incluida en los estados financieros de una entidad. Puede razonablemente esperarse que influye en las decisiones que toman los usuarios principales de los estados financieros con propósito general sobre la base de dichos estados financieros. Una política contable es material o tiene importancia relativa si la información sobre esta es necesaria para comprender otra información material o con importancia relativa de los estados financieros. Por ejemplo, una entidad es probable que considere que una política contable es material o tiene importancia relativa para sus estados financieros si dicha política contable
se relaciona con transacciones, otros sucesos o condiciones materiales o con importancia relativa. Pasa, Joan. Información a relevar sobre juicios. Una entidad revelará en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas los juicios diferentes de aquellos que involucran de la entidad y que tenga el efecto más significativo sobre los importes reconocidos de los estados financieros. En la preparación de los estados financieros, la administración hace muchos juicios y estimados, algunos de los cuales tendrán un efecto importante en los resultados y la posición financiera reportados. La información acerca de los juicios y estimados claves que se hacen es de valor para los inversionistas, dado que les ayuda a valorar la posición financiera y el desempeño de la entidad y a entender las sensibilidades ante los cambios en los supuestos. La revelación de alta calidad en esta área, posiblemente incluyendo información cuantificada tal como las sensibilidades o el rango de resultados posibles sobre cómo los cambios podrían afectar los resultados del año siguiente, les permite a los usuarios valorar la calidad de las decisiones de la administración sobre política de contabilidad y la probabilidad de los cambios futuros de una manera que las revelaciones genéricas no. Bueno, muchas gracias, mi compañera. Buenas noches. Pues yo le voy a hablar sobre las fuentes claves de incertidumbre en la estimación. Una entidad revela en las notas información sobre supuestos claves acerca del futuro. ¿Cómo, profe? Trata de mejorar el ruido porque se escucha demasiado ruido. Ok, listo. Bueno, fuentes clave de incertidumbre en la estimación. Una entidad revela en las notas información sobre supuestos claves acerca del futuro y otras causas claves de incertidumbre en la estimación en las fechas en las que se informa que se está en un riesgo significativo de ocasionar ajustes. En el importe del libro de activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente, con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán en detalle de naturaleza y su importe en el libro al final del periodo sobre el que se informa. La determinación del importe en libros de algunos activos y pasivos requerirá estimaciones al final del periodo sobre el que se informa, en los efectos que sucesos futuros inciertos sobre dichos activos y pasivos. En estas estimaciones involucran supuestos sobre elementos tales como el ajuste o riesgo en los flujos de efectivos o las tasas de descuentos empleadas, los cambios futuros previstos y los salarios o las variaciones futuras en los precios que afectan a otros costos. La revelación de información en forma de valores puntuales dentro del estado de situación financiera no pueden facilitar información sobre las incertidumbres en las estimaciones que aparecen involucradas en la medición de dichos activos y pasivos, ni de sus implicaciones sobre los resultados del periodo. Hay que tener en cuenta la revelación de información sobre supuestos y otras fuentes claves sobre la incertidumbre en las estimaciones hechas al final del periodo sobre el que se informa, mejorará la relevancia, fiabilidad y corresponsabilidad de la información presentada en los estados de situación financiera. La información a revelar no se aplicará en activos y pasivos, medidos a valor razonable a partir de observaciones recientes en los periodos de mercado. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que dichos valores razonables pueden cambiar significativamente dentro del periodo contable próximo, pero estos cambios no se originarán en los supuestos u otras fuentes de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que nosotros estamos informando. El objetivo de la medición, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que el objetivo de la medición a valor razonable es reflejar el valor razonable en la fecha
en el que se está haciendo la medición y no es de percibir valores a futuros. Tenemos que tener también en cuenta que a mayor periodo futuro en el que la información a revelar esté relacionada, mayor será el rango de partidas que cumplirán los requisitos para la revelación de la información. Y menos específicas son las revelaciones que podrían efectuar sobre estos activos y pasivos particulares. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes. Compañero, la otra diapositiva, por favor. Ejemplo de fuentes de incertidumbre en la estimación. Tenemos que por naturaleza tenemos la depreciación, las compras de materiales, los costos de transportes, beneficios a los empleados y los costos de publicidad. También tenemos por funciones como es los costos de ventas o de los costos de actividad de distribución o administración. Según este método, una entidad revelará como mínimo su costo de ventas en formas separadas entre los gastos y los costos, entre otros gastos. Muchas gracias. Listo, compañero, eso es todo. Sí, profe, ahora le vamos a enviar al grupo un pequeño quiz que hicimos para que los compañeros lo respondan. Ok, perfecto. ¿En qué tiempo tenemos para resolver lo del quiz? Profe, yo digo que como 5 minutos, está bastante sencillo. ¿Me escucha? Sí, un poco lejos por allá, pero sí se logra escuchar. Sí, profe, lo que pasa es que estoy hablando acá del micrófono de Mileni Villarreal. Yo estoy en compañía de ella, a nosotros nos toca exponer. Entonces, ya yo de igual estoy en la clase, pero cuando estamos juntas se interfieren los audios. Entonces, yo me voy a salir de la clase ahorita que tengamos que exponer y yo voy a hablar por el micrófono de ella, profe, para que lo tenga en cuenta yo. Nos hace las observaciones cuando vaya a exponer quién está interviniendo para identificar y ir colocando yo aquí mis apuntes, por favor. Ok, profe, listo. Listo. Yo le aviso, vaya a tener que exponer yo.
¿Cómo van las respuestas? Profe, hasta el momento solo ha respondido Farid. Ok. Démosle un poquito más de tiempo. Y les recuerdo la asistencia, solamente han firmado 18 personas y hay 23 personas en la sala. Entonces, la asistencia está en el WhatsApp. Quien no haya firmado, le agradezco firmar. Profe, ¿le damos un tiempo más a los compañeros o ya podemos explicar lo de las preguntas? ¿Qué tanto han respondido? Van 10 hasta el momento. Ok, démosle 2 minuticos más para Listo, profe. que alcancen de responder el mayor número de personas. Ok, iniciemos la socialización, que nos quedan 5 minuticos antes de terminar la sesión para alcanzar a despejar eso. Bueno, Johan, comparte el documento, por favor. Ya se está viendo. Todavía está en la diapositiva. Todavía están las diapositivas. Bueno, profe, primero voy a explicar esto y luego digo cuáles fueron los compañeros que tuvieron la nota más alta. Bueno, la primera pregunta dice ¿qué establece la sesión de las notas de los estados financieros? A. Los principios subyacentes a la información a presentar en la nota de los estados financieros y cómo presentarla. B. Establece una serie de características para que esto se pueda llevar a cabo. C. Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera. Y D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta aquí es la A. La 2 dice mencione una de las características de las notas de los estados financieros. A dice, explican lineamientos técnicos por sí sola
para los estados financieros. B, dice, son fundamentales para realizar un estado financiero o un estado de resultados. Y C, dice, literalmente comunican el cumplimiento de normas contables, tributarias y sociales, aplicadas en una empresa hasta el cierre del ejercicio, como también hasta la fecha de emisión de los estados financieros. Como pueden ver en la pregunta 2, la respuesta correcta es la C. Johan, sube, por favor. La pregunta 3 dice, información a revelar sobre políticas contables. A, estado financiero. B, estado de resultados. C, estado de resultados de ganancias y pérdidas. Y D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta aquí es la D. ¿Y cuál es la La 4. información que se debe revelar? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la información que se debe revelar sobre las políticas? Profe, esa parte le tocó al compañero Fabián. Ok, ¿nos la pueden recordar? Fabián. Continúa entonces. Bueno, Johan, sube. La 4 dice, menciona uno de los ejemplos de las fuentes claves de incertidumbre en la estimación. A, por estado, como estado de resultado, estado de ganancias y pérdidas o estado de situación financiera. B, por naturaleza, tenemos la depreciación, compras de materiales, costo de transporte, beneficio de los empleados y costo de publicidad. C, por costo, tenemos como parte del costo de las ventas o de los costos de actividad de distribución o administración. Como pueden observar aquí en la pregunta 4, la respuesta correcta es la B. ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? sí te Sí, escuchamos. Fabián. ¿Ibas a decir algo, Fabián? Bueno, como no dijo nada, sigo leyendo. En la pregunta 5 dice, menciona una de las estructuras de las notas a los estados financieros. A, dice, está compuesta por el estado de resultados, los estados financieros y los estados de resultados de ganancias y pérdidas. B, activos, pasivos y patrimonio, contingentes y compromisos contractuales no reconocidos. C, información de las estructuras. Y D, revelación de información no financiera como los objetivos y políticas de gestión de riesgo financiero. Y la respuesta correcta aquí en el punto 5 es la D. Bueno, profe, hasta el momento los compañeros que tuvieron la nota más alta fueron Farid con un 50, está Marta también obtuvo un 50, Yurani González también obtuvo un 50.